Estamos sin duda alguna frente a una de las discusiones más tradicionales en la historia de la filosofía, el concepto de la verdad. Por eso, ¿cómo pasar por alto este asunto en nuestra amada institución? Aquí también debemos darnos la pela de pensar un poco acerca de lo que entendemos por la verdad y hacerlo desde las diferentes disciplinas que afortunadamente pues manejamos. Y es una discusión tradicional porque existe un concepto de la verdad muy tradicional que ya, entre otras cosas, afortunadamente lo hemos escuchado aquí. Y ese concepto tradicional de la verdad es un concepto verdaderamente resistente. Bueno, no es el concepto en sí el que es resistente en el tiempo y en el espacio, sino que más bien somos los humanos los que nos resistimos a soltar este concepto tradicional de la verdad, que ya mismo les estaré diciendo cuál es. ¿Y por qué nos resistimos a soltarlo, a dejarlo ir? Porque el concepto tradicional de verdad es esperanzador. Porque el concepto tradicional de verdad es un concepto positivo. Imagínense a la humanidad al final descubrir que no existía ninguna verdad, que todo era una falacia, que todo era un engaño. Eso sería bastante desesperanzador, como que hemos perdido el impulso por alcanzar y arrebatarle a la naturaleza de sus entrañas lo que nosotros tanto hemos deliberado como verdad. Imagínense ese panorama, sería apocalíptico, sería desolador, desesperanzador. Por eso guardamos en lo más profundo de nuestro corazón la fe de que existe algo. La ciencia aún, y escuchamos aquí de manera muy elocuente a la ingeniera Rosa hablar de cómo la ciencia sigue persiguiendo aún esa verdad, o sea, lo sigue intentando. Y me parece muy humilde la posición de que la ciencia no ha pretendido alcanzar ya esa verdad, sino que todavía va en busca o en búsqueda de ella. Entonces, darnos cuenta de que al final no existía tal cosa, pues es una cosa del todo desesperanzadora. ¿Cuál es esa idea tradicional de la verdad? La escuchamos justamente en la primera exposición del licenciado Manuel. Y es que la ciencia, la verdad, es absoluta. La verdad es absoluta. Una definición, repito, tradicional, pero hoy, en nuestro siglo, insostenible. Muy difícil sostener la idea de que exista una verdad absoluta. Por lo menos desde el punto de vista científico, por lo menos desde el punto de vista filosófico. Insostenible, difícil, ¿no? Solo desde la teología y desde la religión uno se atreve a decir que sí existe eso que se conoce como la verdad absoluta. ¿Y cuál ha sido el problema con esta definición? Miren, es que la verdad absoluta no es cualquier cosa. La verdad absoluta tiene unos atributos o unas características que uno dice, Dios mío, esta vaina ¿de dónde ha salido? La verdad absoluta es, en primera instancia, atemporal, sobrepasa el tiempo, imagínense ustedes. Una verdad que sobrevive a lo largo del tiempo. ¿Cuál verdad es esa? Segundo, es única, es decir, una vez dicha, una vez descubierta, será para siempre esa verdad. Tercero, es universal, no solo válido en una referencia terrícola o del planeta Tierra, sino válido en todo el universo. Imagínense ustedes que exista vida de otras formas, en otras galaxias o en otras dimensiones, ¿verdad? Y pensar nosotros aquí que esas otras posibles o hipotéticas formas de vida manejan nuestra misma lógica y por lo tanto nuestras mismas definiciones de verdad. O sea, uno cómo coge eso con las manos, imposible. Si existen, probablemente han desarrollado otra cognición y otras formas de entender la realidad o la lógica, o en fin.
Pero pensar en verdades universales es pensar atrevidamente que si existen otras formas de vida, ellos también van a llegar a las mismas conclusiones que nosotros hemos llegado gracias a nuestros procesos evolutivos de la cognición humana. Cuarto, la verdad absoluta es completa, por eso se llama absoluta, no le falta nada. Es decir, una verdad que sea un 99% de verdad no es verdad absoluta. Tiene que ser 100% verdad. ¿Y cuál es esa verdad que es 100% verdad? Otro atributo, es una verdad ajena al poder. Nosotros sabemos que las verdades regularmente se emiten desde el poder. Ocurre así, por ejemplo, en la historia que conocemos, ya ustedes lo han aprendido muy bien, es la historia del poder, es la historia de los que ganaron. ¿Y dónde ha quedado la historia de los que perdieron? ¿Acaso esa no es historia verdadera también? Pero la verdad absoluta no es una verdad que esté alienada al poder, sino que todo lo contrario, es ajena al poder. Es imparcial, no intenta favorecer a nadie. Y podríamos decir que esa ética no está contaminada de ninguna manera con el error, con la falsedad o con la mentira. Otra vez pregunto, ¿cómo entender una verdad de esta naturaleza? O mejor aún, ¿en dónde se origina la idea de que tiene que existir o de que existe y de que tiene vida propia la verdad absoluta? ¿Dónde se origina eso? Bueno, aquí ya hemos escuchado algunas respuestas muy interesantes. Yo voy a remitirme a ello. Tiene que ver todo con la mitología. Es increíble descubrir cómo la mitología nos atraviesa. De hecho, los psicoanalistas como Jung creen que los arquetipos mitológicos representan la esencia misma del alma. Y que muchos de nuestros problemas psicológicos se pueden explicar a través de grandes metáforas que ya han sido diseñadas en la antigüedad en la mitología. Pues, ¿cómo les parece? Los protagonistas de la mitología son dioses y los dioses son perfectos. Bueno, ustedes podrán pensar, profe, ni tan perfectos. Claro, poco a poco fueron degenerándose, pero en principio los dioses son perfectos. ¿O qué? ¿O cabe en la idea de nosotros la idea de un Dios imperfecto? En lo absoluto. Lo decía Manuel ahora claramente, Dios es absoluto. Si a un ser, si a alguien se le puede atribuir con toda tranquilidad, y si es verdad que Dios existe, la hipótesis de lo absoluto es a Dios. De ahí para abajo apague, porque no hay nada más. Entonces los dioses son absolutos. Y hay una diosa romana, justamente, que se llama Veritias, que es la que les estoy mostrando, que espero que la miren muy bien, la de la imagen, sus atributos, sus características, sus formas, porque esta diosa Veritias, que en la mitología griega se conoce como Aletheia, es la diosa de la verdad. Por lo tanto, algo absoluto, una diosa, con las siguientes características. Primero, es una joven, lo cual nos habla ya del vigor y de la fuerza, de la contundencia. Además de ser joven, aquí aparece, aquí está, virgen, lo cual demuestra que no ha tenido contacto alguno o no se ha contaminado. Recuerden que la virginidad fue considerada religiosamente como sinónimo de castidad y en ese sentido hasta de santidad, de no haberse inmiscuido todavía con el pecado. Esta diosa es virgen, pero además esta diosa está desnuda. ¿Por qué desnuda? Porque la verdad se presenta desnuda, no tiene absolutamente nada que ocultar. La verdad absoluta no tiene nada que ocultar. O en algunas otras representaciones está vestida de blanco, lo cual hace referencia de la pureza. La verdad es pura. Y por último, tiene un espejo en la mano. ¿A qué hace referencia el símbolo del espejo? ¿A qué se refiere? Aquí está. Tiene un espejo en la mano. Ahí lo vemos. Bueno, es esa idea antigua, socrática, de que la verdad se encuentra no por fuera de nosotros,
no es buscando por fuera de nosotros, sino que la verdad está es mirándonos al espejo, es decir, en nosotros mismos. Es descubriendo nuestro interior, donde con toda seguridad vamos a encontrar lo más verdadero de la esencia humana. Conócete a ti mismo, decía el oráculo de Delfos, decía Tales de Mileto, decía Sócrates, conócete a ti mismo. Lo dijo el Quijote de la Mancha a Sancho Panza, dándole los 3 consejos con los cuales iba a gobernar la ínsula que le había prometido. Conócete a ti mismo. No hay un conocimiento supremo que ese, o un conocimiento más supremo que ese. Y también lo reafirma la Biblia cuando el apóstol dice: ten cuidado de ti mismo. Es la importancia de conocerse a sí mismo, porque ahí está la verdad. No está por fuera, está por dentro. También muy al estilo de San Agustín, que pensó que iba a encontrar la verdad subiendo a los montes, visitando los ríos, bajando a los valles, y al final concluye: y estaba dentro de mí. Yo buscándola por fuera y la verdad estaba dentro de mí. Repito, la idea tradicional de verdad absoluta. En el siglo XIX, el artista Ponzán recrea a la diosa Veritias a propósito de las discusiones en Francia de la separación de la iglesia y del Estado, pero miren cómo la hace. La representación recupera formas de la idea original, pero le agrega otras. Veritias está en la profundidad de un pozo, ahí la vemos, bueno, ha salido del pozo. Pero hay 2 personas, no sé si alcanzan a ver bien, hay 2 hombres allí que no la quieren dejar salir. A Veritias, a la diosa de la verdad, la están empujando nuevamente hacia el profundo pozo. ¿Quiénes son esos 2 hombres? Él mismo lo dice, el autor. Son un noble y un clérigo, o un religioso, un monje, queriendo decir que a la religión no le conviene. Esa es la crítica que hace este autor, mi estimado Manuel, queriendo decir que a la religión no le conviene que la verdad salga del pozo. Y el otro es un noble que representa a los políticos o a la política o a los gobernantes, queriendo decir que a ellos tampoco les conviene que la verdad salga del pozo. ¿Por qué no les conviene? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué es lo que ocultan? Es la representación de este artista. Resulta de que luego aparecen los filósofos supuestamente para desencantar el mundo, pero como lo dice y como lo hemos estudiado ya en clase con los estudiantes de 10º, entre las teorías sobre el origen de la filosofía está la teoría de Francis Comfort, según la cual la filosofía no es otra cosa más que la racionalización del mito. Es decir, en la filosofía el mito está racionalizado. ¿Esto cómo se traduce en español? Eso lo que quiere decir es que lo que hace la filosofía en principio es coger las categorías absolutas de la mitología y las reemplaza por categorías filosóficas. Entonces, en vez de hablar, por ejemplo, del dios del agua, Poseidón, Tales de Mileto va a decir que el origen de todas las cosas es el agua. Lo convierte en una categoría filosófica. Pero no le quitan el nivel de perfección a esas categorías. Es decir, Tales de Mileto, Anaxímenes, todos ellos cuando formularon la teoría sobre el origen de todas las cosas creían que tenían la verdad absoluta. ¿O qué? Ustedes vieron a Tales de Mileto titubeando cuando decía que el agua era el principio de todo. ¿Cómo lo decía? Ay, pues yo me imagino que el agua es el principio de todo. No, lo decía convencido de que el agua había sido el primer elemento que existió, porque creía que tenía la verdad absoluta. Es decir, estamos frente a un grupo de filósofos apenas iniciando, ¿sí?, la filosofía, que creen tener la verdad absoluta. O sea que en eso cayó la filosofía en principio también. Y ni hablar de Platón. Yo creo que las cosas se complican con Platón. ¿Por qué? Porque Platón va a decir que existen 2 mundos. ¿Qué necesidad había de crear y de pensar en un mundo ultraterreno si con este que tenemos no hemos sido capaces? Ya no hemos podido entender este mundo
Y Platón nos plantea que existe otro mundo, pero peor aún, que ese otro mundo que existe es perfecto. Y que en ese otro mundo, el mundo de las ideas, está la verdad absoluta. Quedamos en jaque. No hay esperanza, mejor dicho. ¿Cómo conocer ese mundo ideal y cómo conocer esas verdades absolutas si nosotros pertenecemos al mundo terrenal? Es decir, nos complicó la cosa realmente Platón. Más realista Aristóteles, que va a decir, solo existe este mundo. Solo existe el mundo material, el mundo físico. Y vamos a preocuparnos al menos por entender cuál es la verdad de este mundo, y empieza a cambiar un poco la historia del concepto de la verdad como algo absoluto. Recuerden, Heráclito decía, todo cambia, pantarrey, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no solo cambian las cosas del mundo físico, sino que también cambian las ideas. Los conceptos que tenemos, queridos estudiantes, sufren el mismo devenir que sufren las cosas del mundo material. El devenir no solamente actúa sobre la materia, sino también sobre los sistemas ideológicos, sobre las ideas. Las ideas terminan mutando también. Por eso, seguir sosteniendo la idea de que existe una verdad absoluta es no aceptar las dinámicas que el mundo nos plantea. El mundo ha cambiado. Y un mundo cambiante no nos puede arrojar verdades absolutas. Todo fluye, pantarrey, todo cambia. ¿Qué ha hecho la humanidad? Ha resignificado, o si se quiere, ha deconstruido estos conceptos. Y en esas resignificaciones nos hemos dado cuenta que varios conceptos tradicionales entraron en crisis. Por ejemplo, no es lo mismo hablar hoy de familia, del concepto de familia, ¿verdad?, como se entendía hace algunas décadas atrás. El concepto de familia es un concepto en crisis. No quiere decir que haya ya un nuevo concepto de familia, quiere decir que está en construcción un nuevo concepto de familia. Y como el concepto de familia, el concepto de autoridad, el concepto de felicidad, el concepto de aula, el aula como era entendida en el siglo XIX ha cambiado, ¿sí? El concepto de verdad es del que estamos hablando. Entonces, nos encontramos con que, digamos, ¿qué es lo dramático de este panorama que les estoy planteando? Lo dramático es que actualmente carecemos entonces de conceptos categóricos capaces de reemplazar los viejos conceptos. No los hay, están en construcción. Y los que aparecen no son duraderos justamente por la dinámica del devenir. Entonces estamos, como lo dijo el filósofo francés Lipovetsky, en la era del vacío, en el vacío. No solamente un vacío conceptual, sino también un vacío de sentido. A esto se le llama la posmodernidad. Los dioses viejos han desaparecido. Miren, Heidegger leía a un poeta, su poeta preferido, que se llamaba Hölderlin. Y Martin Heidegger recupera un extracto de uno de los poemas de este gran poeta. Y dice así: vivimos tiempos difíciles, decía el poeta, de vacío, tiempos de vacío, en que los viejos dioses ya se han ido y los nuevos aún no han llegado. Es una metáfora, por supuesto, para hablar de la era del vacío. No han llegado los nuevos conceptos que sean capaces de reemplazar a los viejos. Por eso persiste todavía la idea de que debe existir una verdad absoluta. Esa verdad es necesaria, necesitamos que exista la verdad absoluta. La necesitamos, pero tal vez no exista esa verdad absoluta. Tal vez es solo una ilusión. Tal vez al final descubriremos trágicamente que no la había. Aún así, la obligamos a existir. Por eso aquí hablamos y se ha mencionado hoy
hoy aquí en esta aula, en el año 2023, aquí se ha mencionado la existencia de la verdad absoluta. Es decir, todavía suponemos que existe la verdad absoluta. Y eso tiene que ver con esa resistencia nuestra para no dejarla morir, para no dejarla ir, para tener la esperanza de que en algún momento la hemos de encontrar. Y esa verdad absoluta nos pone en desventaja a nosotros, muchachos. ¿Por qué nos pone en desventaja? Porque al contrario, nosotros los seres humanos somos seres limitados, ¿no? Un ser limitado pretendiendo alcanzar algo ilimitado, una verdad absoluta. ¿Cómo? ¿Con qué instrumentos? Si los instrumentos son diseñados también por seres humanos limitados, ¿cómo alcanzar algo inalcanzable? Somos contingentes y somos guiados por los sentidos, como decía Descartes. Bueno, lo voy a decir en criollo, ¿sí? Estamos jodidos, somos limitados, nuestros sentidos nos engañan, solo vemos la apariencia de las cosas, no la esencia. ¿Cómo ver la esencia? ¿Cómo ver la esencia de las cosas? No la vemos, no la conocemos. ¿Se imaginan uno poder ver la esencia de las personas que se le acercan a uno? Uno poder, por ejemplo, ver lo que está pensando, uno poder ver lo que tiene en su corazón, con qué intenciones se acerca a mí. Pero no, así no funciona. Nosotros simplemente creemos en la gente y después nos damos cuenta de que eran un engaño, nos traicionaron, nos hicieron daño, etcétera, etcétera. Entonces, en esta deconstrucción o resignificación de los conceptos, para terminar, hemos llegado a la siguiente definición. Ya la verdad no es vista en filosofía en términos absolutos, sino, como ya se ha dicho aquí, en términos relativos. La verdad es relativa. Y esto sí que es paradójico. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el relativismo? Que la verdad depende, imagínense, la verdad depende. Algo es verdadero, pero depende. ¿Sí? Como dicen ustedes, profe, depende. ¿Depende de qué? Pues depende de dos cosas, básicamente. Depende del tiempo y depende del espacio donde se diga. Entonces, yo puedo decir aquí, Jesús es verdad, Jesucristo es verdad, pero, perdónenme, es una verdad relativa. Porque es verdad para nosotros aquí, pero no es verdad en Oriente, no es verdad para los musulmanes, no es verdad para los budistas y no es verdad en todo el mundo. Por lo tanto, es una verdad relativa, no subjetiva, relativa. Esa es una, digamos, una definición paradojal o paradójica, porque si yo digo que la verdad no es universal, no es absoluta, sino que es relativa, entonces volvemos al meollo. Entonces no es verdad. Si no es verdad para todos, no es verdad para nadie. Si la verdad no aplica para todos, entonces no es verdad. Pero entonces ha tocado que bajarle la temperatura a esa posición, porque ahí nos vamos a quedar, ¿cierto?, en una sin salida, en un callejón sin salida. La verdad es relativa, y esto me hace recordar la paradoja del mentiroso. Miren el relativismo, cómo se puede formular. La paradoja del mentiroso dice así: Epimenides, el cretense, dice que todos los cretenses mienten. Es una paradoja, porque entonces no es verdad lo que él está diciendo, él está mintiendo. Les agradezco mucho, el tiempo se me ha ido, muchas gracias.